Ya está con nosotros en PBO con Claudia Toro, el periodista Luciano Reboredo. Luciano, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Claudia. Vamos a hablar con Luciano al retorno del video de esta niña de Sendero Luminoso recitando un poema. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Sendero Luminoso, que este grupo terrorista genocida liderado por Abimael Guzmán, usaba mucho a los niños. ¿Cuál era el objetivo? Que los niños fueran ideologizados desde pequeños, capturar mentes, como ellos le decían, para que esos niños, luego de haber sido ideologizados con el pensamiento Gonzalo, lo multiplicaran y se convirtieran en profesionales, se convirtieran quizá en trabajadores, pero así fueran expandiendo esta ideología senderista. Vamos a escuchar a esta niña que con tan solo 7 años ya era capturada por este grupo terrorista. Derramada, que jamás será olvidada, bajaré de la sierra para ser archificada. Ahora soy muy valientes, armados hasta los dientes. Ya nos veremos, señores, cuando llamen los tambores. Los tambores libertarios del norte, el centro y el sur. Los tambores anunciando la libertad en Perú. Gracias. Luciano, la captura de los niños por parte de Sendero, esto ha sido prácticamente una matanza, porque lo hemos visto en varios puntos de tribus, de campesinos, como los ayaninkas. ¿Cuánto afectó Sendero en la niñez? Bueno, Sendero tenía esta idea de la revolución cultural maoísta y había que cambiar las mentes. No solamente era la lucha militar, el terrorismo, las bombas, los ataques a la sociedad desarmada a través de todos estos atentados, sino que había que capturar la mente de los jóvenes y de los niños para crear una nueva sociedad. Eso lo dice claramente Abimael Guzmán en la entrevista, llamada entrevista del siglo, en el diario, ¿no? Y habla de una nueva sociedad y de acabar con un orden caduco y tradicional y que permite, por ejemplo, a través de la iglesia, mantener un statu quo de esta naturaleza. Entonces, por eso los niños son víctimas de secuestro para mantenerlos como esclavos, esclavos mentales y esclavos laborales. Hasta hoy tienen esclavos en el Brain. Y por otro lado... Claro, hemos visto los pioneritos, hemos visto los niños con fusiles, que son también hijos de los mismos terroristas, y luego que estos niños van llevando a más niños, de los comandos centrales de Huanta, de la zona de Ayacucho, de la zona de Junín, de la zona del Cusco. En este momento en el Brain hay personas de 35, 40 años que son esclavos y que fueron secuestrados de niños y que los mantienen trabajando en las plantaciones que tienen ahí y también en formación militar otros niños, ¿no?, que también son secuestrados. Tú como director del portal laveja.pe, has hecho muchas investigaciones concernientes al trabajo que se hizo desde la iglesia para poder también luchar contra el terrorismo, porque eso es un bastión importante. Vamos a escuchar a una monja denunciar a través de este testimonio desgarrador. Lo hizo en un canal de televisión con un reportero, un periodista, en donde ella le narra cómo fue que estos niños del convento fueron secuestrados. Entonces, lo que ocurre fue lo siguiente. La monja, entre lágrimas, dice de que estos niños fueron arrebatados del convento, luego fueron asesinados uno por uno. Y así fueron asesinando a más de 200 niños. ¿Dónde están esos testimonios, Luciano? ¿Dónde quedó esa parte de la historia que nadie conocía? Eso es terrible, ¿no? Estos niños, igual que en Lucanamarca, que eran abiertos con machete y lanzados como animales, ¿no? Y estos niños ayaninkas han sufrido muchísimo, eran lanzados al río, a veces vivos, y obviamente ahí pues se ahogaban. Vamos a escucharla para poder entender claro, lo que ella está diciendo y luego comentamos con Luciano Reboredo. No me haga acordar porque yo tengo pena más de los niños, porque los niños han muerto un montón. Han muerto cantidad de niños. Todos los días enterrábamos, todos los días de 2 en 2. Todos los días enterrábamos niños, todos los días de 2 en 2 han muerto cantidad de niños. El testimonio de la monja, de esta
miembro de la iglesia, es largo y es doloroso, porque ella lo narra con un dolor tremendo, y yo quiero pensar qué pasó, ¿no? Finalmente ellos no pudieron hacer nada. Era la etapa más violenta del terrorismo, pero nadie dijo absolutamente nada en defensa de estos niños. Claro, lo que pasa es que parte de la estrategia del Sendero era destruir todo aquello que fuese una labor social que ellos consideraban... Y odiar a la iglesia. Claro, y la iglesia tenía, por ejemplo, la Comisión Episcopal de Acción Social, tenía labores con los niños, y eso era lo principal que ellos atacaban. Es curioso, ellos no atacaban los templos, no volaban los conventos, sino los lugares donde había acción social. ¿Por qué? Porque había que justamente exacerbar las contradicciones para que la revolución avance. El comunismo tiene en el mundo una mochila pesada de 100 millones de muertos. Y nunca ha habido ningún tipo de escrúpulo en que sean ancianos, niños, mujeres embarazadas o lo que fuese, que permita establecer esta tiranía y esta dictadura que Abimael Guzmán, que era un demente, pero que era seguido por mucha gente. Pero hay toda una corriente, y tú me vas a dar más visos del tema, porque tú has vivido esa época y eres un periodista muy reconocido de mucha data. ¿Por qué en esta generación, y también me incluyo, por qué nos enseñaron a odiar más a Donald Trump que a Fidel Castro? Nos enseñaron a odiar más a Alberto Fujimori que a Abimael Guzmán. ¿Por qué nos han dicho en las escuelas y universidades que Lenin era un visionario y que el comunismo, aparte de que ser una ideología política, una postura, que no he dicho que un comunista sea un asesino porque eso no tiene nada que ver, el asesino es asesino y el terrorista es terrorista, venga de donde venga? Pero ¿por qué han trastocado así la historia? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo es claro. Asistimos a un momento en que la cultura está tomada por el neomarxismo. El neomarxismo, desde Gramsci en adelante, ya no se centra en la lucha de clases por el tema económico, sino en la toma de la cultura y de la educación, para, a través de un cambio de las mentalidades, llegar a establecer una posición y un pensamiento marxista. Muchas personas en el Perú piensan en categorías marxistas y no lo saben, ¿no? Piensan que son liberales o que son demócratas, pero su pensamiento tiene estructuras marxistas. Esto porque ya hace varias décadas la educación en el Perú ha sido tomada de una manera articulada y perfectamente planificada por gente que responde a una estrategia marxista. Ahora, como tú decías, en el caso de los ayanincas, lo que tenemos son reportes muy desgarradores. Incluso ahora, un grupo de ayanincas en el Brain está reclamándole a Pedro Castillo, al presidente Castillo, porque están reconociendo a un grupo que no es realmente una asociación formalizada. Pareciera que se quiere romper con ya estos grupos formales establecidos para dar paso a otros que son radicales y que con una especie de disfraz de democracia y lucha social, lo único que quieren aquí es hacer política y hacer apología. Estas comunidades nativas de la Amazonía realmente son unas víctimas desde hace mucho tiempo de la manipulación de estos grupos extremistas. No solamente los grupos extremistas vinculados a Sendero, sino incluso también de la izquierda más radical que está en el Congreso y que los utiliza bajo la bandera de comunidades originarias o pueblos originarios para llevar agua para su molino, para, por ejemplo, enfrentar el tema de la minería, el tema del desarrollo económico, que les molesta, ¿no? Entonces los ayanincas son unas víctimas, están siendo utilizados y ahora están siendo desplazados por organismos que responden a temas ideológicos y no a temas étnicos, como se supone que debe ser un trabajo social y un trabajo cultural que se podría hacer en la zona. Ahora, hay todo un trasfondo de un mensaje evidente cuando toda esta semana se ha discutido políticamente sobre qué hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán. Aquí muchos políticos se han dejado ver las enaguas, se han dejado ver sus reales ideologías, porque discutir en el Congreso de la República sobre qué hacer con un cadáver de una persona que ha asesinado a miles de peruanos, a un enemigo del país, eso es algo que nos lleva a la etapa más violenta del país, ¿no? Y como el antecedente de lo que sucedió hace un tiempo cuando se hizo este mausoleo para los terroristas y vimos la forma en que ellos agitan y usan a los muertos para convertirlos en un tótem, en un mártir, en un ídolo, vamos a ¿no? buscar aquí para que los chicos de mi producción, que son tan rápidos y súper inteligentes, chequeen la tumba de Dick Lagos.
Póngame una foto allí para que veamos en tiempo récord cómo es que en la tumba de Edith Lagos han hecho todo un mausoleo. Así es. En donde rinden culto y homenaje. Incluso hemos visto una puesta en Europa, en España, en donde Edith Lagos la reconocen como una poetisa, luchadora social y guerrillera Nada peruana. menos con el Museo Reina Sofía. Exactamente, o sea, No, ¿de qué estamos Lagos, hablando? la misma... Esta es la tumba, esa es la tumba. A eso querían llegar, esto querían hacer con Abimael Guzmán para que todos lo vean. Estamos en vivo en Facebook y en YouTube, en PBO Digital, para que lo vean. Esto es lo que hacen. Todos los días le ponen flores, todos los días la idolatran, hasta llevan oraciones, cánticos. La misma que ha sido reivindicada por el señor Bellido, y que es el motivo de la investigación que y tiene que luego por lo apología. niega. O sea, Claro. tú como periodista, cuando ves la evidencia, a ver, la apología legalmente no necesita de investigación, de tanta investigación, porque eso es algo que se hace en el acto, ¿no? Es contundente, el es video está ahí, flagrancia. claro, O el sea, video está yo ahorita ahí. estoy sentada aquí, vamos a poner un ejemplo garrafal. Ahora estoy sentada aquí y digo, Abimael Guzmán Reynoso, el mayor luchador social de la historia, o un poeta, un luchador, una persona... Ya estoy haciendo apología, señor. No necesito que se investigue tanto porque ya estoy haciendo apología, ya estoy cometiendo un delito. Esto es flagrancia. No necesito un elemento adicional para comprobar si soy apologista o no de Sendero Luminoso. Así es, ¿no? Porque lo que hace Bellido es declarar en un medio de comunicación que esta señora es una luchadora social y que es una víctima, ¿no? Y está defendiendo. La apología es eso, la defensa de algo. Mira, ves, incluso se toman fotos como si esto fuera un santuario, un mausoleo, y eso es lo que era el plan, finalmente, ¿no? Para evitar que la ley se aprobara. Más aún con Abimael Guzmán, ¿no? Que es el cabecilla, la cabeza, el líder del terrorismo. Entonces, evidentemente, era establecer un culto a su memoria a través de un lugar donde estén sus restos. Y lamentablemente hemos visto cómo en el Congreso un sector amplio se ha opuesto a que se desaparezcan sus restos. Ahora, los ataques a los periodistas más críticos, lo hemos visto. Tú has hecho un análisis también a través de laveja.pe y es importante decirlo. Los periodistas que ponemos en evidencia esto, que resaltamos estos hechos, que decimos se está haciendo apología, se está cometiendo este delito, se está investigando a tal o cual persona. Hemos visto a Guillermo Bermejo en estos videos exclusivos que hemos mostrado en Beto Saber de sus reuniones en un penal con un procesado por terrorismo, un condenado por terrorismo, luego un prófugo y narcotraficante con el que se paseaba por todo Huanta. Estos ataques a ti, ¿cómo los has sentido? Porque también tú has sido atacado por, de alguna manera, evidenciar hechos como estos. Es que hay un desprecio por la libertad de expresión, un desprecio por la prensa, ¿no? La necesidad de establecer una verdad única. El pensamiento único del marxismo se manifiesta así. No hay disidentes, no hay prensa opositora, no se puede criticar nada. Por ejemplo, la congresista Sirdi Bazán, que no es parte del gobierno, pero que más o menos comulga, hoy día me acusa de clasista y de racista en Guapa y en Twitter, por haber mencionado que no estaba adecuadamente vestida la primera dama al llegar a México y el presidente tampoco, ¿no? Y dicen, no, esa es la ropa, eso es lo que usan los peruanos. Y digo yo, una casaca venezolana y una camisa de jean es lo que usan los peruanos para un evento. Pero cuando ellos quieren pues decir que usan los peruanos o que no usan los peruanos, lo que les acomoda. Yo quiero escuchar lo que dijo el premier Guido Bellido. Vamos a, mientras que van buscando el video, cuando él critica a Willax Televisión y habla sobre la concesión. Eso es importante porque esto los pinta de cuerpo entero, el nivel de intolerancia, la actitud antidemocrática de que si tenemos a un medio opositor, tenemos a periodistas como yo, como Beto Ortiz, como Philip Butter, como muchos otros más, que cada día son más, como Luciano Reboredo, que tiene un portal, laveja.pe, y desde allí también evidencia, también denuncia, con pruebas, con documentos. Vamos a escucharlo. Falsedad. ¿Cómo se puede tener un canal que el Estado le concesiona para que pueda transmitir información y pueda transmitir mentiras? Eso es lo que le hace daño al pueblo. Eso es lo que le hiere al pueblo. Entonces hay que decir, ya basta, señor Beto Ortiz y compañía, en generar esta división en el país, en agredir a las autoridades, en agredir a quienes
representamos a la gran mayoría de los peruanos, porque nosotros somos respetuosos de la democracia. Quiera o no quiera Beto Ortiz y los demás, el Perú en mayoría pues ha elegido a Pedro Castillo. El Perú en mayoría pues... Esto es una clara amenaza. ¿Qué es lo que quiere este gobierno? Que nadie lo critique, que nadie lo denuncie, que nadie muestre con pruebas y evidencias lo que se está haciendo y lo que se está perpetrando. Luciano, ¿qué significa este mensaje? La línea de concesión, el canal, los periodistas. ¿Qué significa? Bueno, han tomado el poder, han tomado el control de los mecanismos del Estado y es una amenaza gravísima a la libertad de expresión, ¿no? Queda claro que hay un pensamiento totalitario en el gobierno, que el neosenderismo ha llegado a Palacio y que ellos no van a tener ningún escrúpulo, por ahora se están acomodando, pero llega el momento, ese es el pensamiento del gobierno, ¿no? Tenemos la señal, es del Estado, tenemos un periodismo de oposición, simplemente se le cierra el canal, se cierran los programas. Y se acabó la oposición y se acabó. Y todos a coro. Lo hemos visto en Venezuela, ¿no? Esto es una especie de franquicia que se aplica en diferentes países. Así es, gracias Luciano Revoredo, director del portal laveja.pe, y yo me despido.